Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Jocabet, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien de que podemos comenzar este santo sábado de gran bendición. Así es, nuevamente estamos, como lo prometimos, con una sociedad de jóvenes más para nuestro Dios y para poder enriquecer la vida espiritual de todos ustedes. Así que sean todos bienvenidos. Feliz sábado nuevamente, pero se encuentren bien. Ahora les pido a que en donde sea que estén, inclinen su rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos para conectarnos con nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Señor, el tiempo es tuyo. Ayúdanos a que nuestra glorificación en la palabra que se vaya a llevar esta noche, que no sea una obra humana, sino que sea una obra espiritual de ti. Tú eres todopoderoso. Señor Jesús, quita todo ruido de nuestra mente, quita toda ansiedad, todo estrés, todo problema. Sabes que estamos en unos tiempos difíciles, pero tú estás con nosotros y te lo agradecemos. Siempre acompáñanos y ayúdanos a deleitarnos de ti, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Palabras del cielo hemos recibido de parte del predicador. Y es importante que estemos bien pendientes a esas palabras, ¿verdad?, encontradas en su Santa Biblia. Ahora tendremos un aporte musical titulado Noche de Paz, aquella noche en la cual Dios vino a entregarnos la paz que solamente Él puede darnos. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde fiel pastor, coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor.
ahora ha llegado uno de nuestros segmentos favoritos, titulado Jesús, la verdad presente, en donde cada uno de ustedes puede dar sus preguntas, sus dudas, cada misterio que encuentra en la Biblia, como, ¿qué es esto? No entiendo. Tírelo para donde nosotros. Nosotros lo vamos a revelar junto al Señor Jesús. Jesús, la verdad presente. Buenas noches, queridos. Aquí estamos nuevamente, como lo prometimos, continuando con el tema de el día del reposo. Así es. Y saben, pues todos saben que estamos en unas fechas muy bonitas porque estamos conmemorando un evento muy especial. Cuéntanos, Joel. Así es, estamos conmemorando el nacimiento de Jesús. Si estudiamos la Biblia, entendemos y sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Eso es importante aclararlo. Ajá. ¿Ok? Pero en conmemoración de ese evento, de ese momento, pues se celebran estos días recordando que Jesús nació y murió por nosotros para perdón de nuestros pecados y para salvación, para vida eterna. Así es. Y entonces, lo más bonito en esta temporada es recordar que Jesús debe de nacer en nuestros corazones y reflejarse ese amor con nuestro prójimo. Así que aprovechen estas bonitas fiestas, estos bonitos días para hablar con sus familiares, para procurarlos, para pedir perdón si es necesario hacerlo y que podamos iniciar el próximo año, si Dios quiere, de la mejor manera. Sí, Ajá. así es. Bueno, ¿Vamos a comenzar con el tema? Sí, continuamos con el día de reposo. Sí, esta sería nuestra segunda ocasión. Ajá. Y lo vamos a basar en el hecho en que muchas personas creen y entienden que el día de reposo, que ya hablamos que es el día sábado, el séptimo día que Dios creó desde la creación, se lo vino a dar al pueblo de Israel. Y desde el pueblo de Israel fue entonces que comenzaron a guardar el día de reposo. Pero realmente no es así. Vamos a estar viendo diferentes ejemplos, como por ejemplo el ejemplo de Caín y Abel, entre otros ejemplos de cómo realmente podemos darnos cuenta de que esa ley de Dios no fue dada en el monte Sinaí simplemente, ya existía. Exactamente. No podemos decir, eso le dijeron solamente a ellos y esas leyes pues eran solo para ellos. Pero imagínense, si no tuviéramos ley, ¿qué desorden habría en este mundo? Si así vivimos en un mundo que está terriblemente en muchas situaciones, pero era necesario tener una ley. Una ley, ajá. Entonces nos preguntamos, ¿existía una ley por la cual la raza humana debía dejarse llevar para vivir una vida honesta y justa delante de Dios y de los hombres? Sí, Nancy, sí existía esa ley, como por ejemplo dije, la historia de Caín y Abel. Antes de que Caín pecara contra Dios, en Génesis 4:7 dice que el pecado estaba ya a la puerta. Sabemos que el pecado no está justamente cuando ocurre la situación. Ya el pecado se va trabajando en la mente antes de que se efectúe, ¿verdad? Así que vemos que en ese momento el pecado está a la puerta. O sea, había un pecado. Ya había un pecado en la mente de Caín. Hasta que entonces se llevó aparte a Abel, porque no estaba la gente, no había gente a su alrededor. Leemos la historia y dice que Caín apartó a Abel y luego allá entonces le quitó la vida. Y entonces, ¿por qué lo hizo de esa forma? Pues porque él sabía que estaba haciendo algo mal. Adicional a que Dios llegó y le hizo preguntas y lo juzgó en ese momento y lo exilió de ese lugar donde realmente estaba viviendo esa familia que vivían conforme a lo que Dios quería.
lo cuestionó y le hizo ver que lo que había hecho no era de agrado para él. Así mismo, Ajá. pero ya Caín lo sabía, ya Sí. Caín sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces, ¿cómo sabemos que algo está mal si no sabemos que realmente hay algo que me diga que esto está mal, esto está bien? ¿Cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto? Exactamente. ¿No? Ujú. Y mira, como por ejemplo dice en Primera de Juan 3:4, si el pecado es la transgresión de la ley, o sea, si no hay pecado, ¿cómo vamos a transgredir una ley? Eso lo está diciendo Juan. En Romanos 4:15, y si no hay pecado, no hay ley. O sea, ¿cómo podemos pecar si no hay una ley para la cual pecar? ¿Verdad? Pablo dice que donde no hay ley, no hay transgresión. O sea, si Caín realmente no hubiera una ley en ese momento, pues lo mató y Dios no lo hubiera juzgado, y en su mente, en la mente de Caín, no encontraría que realmente hizo algo mal. O sea, sí había una ley. Entonces, como por ejemplo el otro caso, en el que encontramos cuyos pensamientos eran solo de continuo al mal. Y por eso Dios decidió borrar cuando le dijo a Noé, construye un arca porque voy a borrar toda la maldad que existe en este mundo. Eso lo podemos encontrar en Génesis 6, 5 y 7. O sea, esa gente también sabía que estaban haciendo algo mal. Y Dios le dijo a Noé, construye un arca porque todo lo que hay continuo es hacia el mal. Pues entonces sí había una ley para juzgar, para que ellos conocieran que estaban haciendo algo mal. O sea que Dios tuvo realmente tolerancia con ellos, pero mandó a alguien a advertirles. Claro. Y aún así, pues no, prefieren ellos perecer. Sí, sí. Y lo vemos también en la historia de José, en el cual José fue llevado obligatoriamente, ¿verdad? Fue vendido, pero en un momento llegó a la casa de Potifar y ahí la esposa, pues, quiso algo distinto a lo que realmente José estaba Pues lo halló muy puesto guapo. ahí. Lo halló Sí, muy guapo. joven, guapo. Pero José, ¿sabes lo que le dijo en Génesis 39:9? A ver. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, a la esposa de Potifar, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Ujú. Él está explícitamente diciendo que estoy pecando Ese va contra a ser un Dios. pecado. Pues entonces, pero ¿cómo va a pecar si no hay una ley? Ujú. Sí hay una ley. Y él sabía que le estaba pecando porque él sabía esa ley. Y sabía que él no podía estar codiciando la mujer de su prójimo, en este caso, la codicia. Ujú. Sí había una ley. Esto me lleva a concluir para mí, ¿verdad? Ujú. Que entonces la ley tiene que ver es decir, tiene su raíz de ser Ujú. con todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto. Claro, Eso, porque todo lo que es bueno para nosotros. así mismo ese es el orden que Dios tiene. Tanto aquí en la tierra como en el cielo también hay un orden. Y cada ángel, cada ser viviente se deja llevar por una ley que Dios ha puesto. No solamente en la tierra hay una ley que Dios puso, en todo el universo hay una ley. Y Dios mismo, fíjate, lo dice en la Biblia, en esto pensad, ¿verdad? En todo lo justo, todo lo honesto, todo lo Exactamente. amable, en esto pensad. O Así sea, mismo es. por algo está escrito ese versículo que ahorita me vino a la mente. Sí, sí. Pero ¿cómo sabían ellos la ley si aún no existía algo escrito? Pues fíjate, eso lo podemos ver entonces en el libro de Job. Job 22:22 dice así: recibe la ley de su boca. Recibe la ley de su boca. O sea, recibimos la ley, en ese caso, de la boca de Dios. Pon sus preceptos en tu corazón. O sea, ¿cómo recibieron esa ley? Por medio de la boca de Dios. No estaba escrito en 2 tablas de piedra, pero sí Dios se las dijo y
quiso que estuvieran escritas en su corazón. Cuando la Biblia habla de su corazón, obviamente es nuestra mente, nuestra capacidad de almacenar información. Ahí estaba la ley grabada, porque Dios la había dado. Y a través de los años conforme fueron sucediendo cosas, Él fue dándole lecciones a la gente. Claro. Es decir, con lo mismo que explicabas de Caín, o sea, no fue de agrado hacia Dios que matara a su propio hermano, y desde ahí lo desterró y le dijo, esto vas a sufrir porque no estuvo correcto. Así es. Entonces, desde ahí, que fueron la primer gente que pobló este mundo, desde ahí Él empezó a dar lección tras lección, y de ahí venían otras generaciones, y entonces los padres contaban a los hijos lo que había acontecido, porque ese era el deber, dejar un legado de la verdad. Ese era el detalle, que cada padre le hablaba a sus hijos de esto que Dios quería de nosotros. Ajá. Y le decía, mira lo que me ha pasado, no quiero lo mismo para ti. O sea, así que de una u otra manera siempre escogía las situaciones para dar una lección y ser concreto en lo que Él quería de nosotros. Y hasta la fecha tenemos escrito lo que realmente Dios espera y quiere de nosotros. Así mismo es, fíjate, aún los israelitas, antes de que Dios le diera las tablas de piedras a Moisés, el faraón mismo le dijo a Moisés, ¿por qué haces que mi pueblo cese de sus tareas? Y esa palabra cesar realmente viene del Shabbat, del sábado, porque hace que mi pueblo guarde el sábado. Eso era lo que Moisés quería hacer, porque el pueblo lo había olvidado. Pero vamos a cerrar ya. Y lo quiero cerrar con esta cita de Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 60. Dice, antes de la caída, nuestros primeros padres habían guardado el sábado que había sido instituido en el Edén, que eso lo vimos en la clase, la situación pasada. Antipasada, perdón. Sí. Y después de su expulsión del paraíso, continuaron olvidándolo. Habían gustado los amargos frutos de la desobediencia y habían aprendido algo que tarde o temprano aprenderán todos aquellos que pisoteen los mandamientos de Dios, y a saber que los preceptos divinos son sagrados e inmutables, y que la pena por la transgresión es ineludible. Eso. El sábado fue honrado por todos los hijos de Adán, que permanecieron leales a Dios. Pero Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Eligieron su propio tiempo para trabajar y descansar, sin tomar en cuenta el mandato de Jehová. Así es. Así que gracias a Dios que podemos disfrutar de un lindo sábado que Dios nos ha regalado, sábado tras sábado, de sábado en sábado y de mes en mes, para poder estar en compañía de Él, en compañía de los que amamos, reposar, disfrutar, recordar por qué nos creó y para qué. Así que, ¿sí? Aprovechemos este día, que sea una delicia realmente, sí. Que no sea un estrés, que no represente un día de temor, que no represente un día de pelea entre la familia, que vámonos, córrele esto. No, debe de ser un día completamente armonioso, un día para disfrutar en el Señor. Así es. Continúe con nosotros y nos despedimos. Dios les bendiga. Buenas noches para todos y feliz sábado tengan todos. En este momento, como invitado especial, tenemos a un pastor muy querido de nosotros, cual va a tener el tema de esta noche. Él se llama Pastor Luis Guadalupe. Trabaja en el centro, director del centro de investigación. Cual en ese lugar, pues ahí es donde nosotros, si tenemos preguntas entre una cosa y la otra, pues le preguntamos. El pastor Luis Guadalupe, él va a estar en su casa y va a transmitir de su hogar. El tema que va a presentar va a ser el tema, el sello de Dios. El sello de Dios. O sea que va a ser parte 1, que va a ser esta noche, y parte 2, que va a ser en enero 1 del año 2021. Así es que vamos a dejarlo con nuestro pastor Luis Guadalupe. Adelante.
Saludos, bendiciones. Dios te bendiga a ti, a cada uno de los que están con nosotros conectados y viendo este servicio de adoración. Excelente, las alabanzas. Y qué bueno que podemos siempre adorar el nombre del Señor en espíritu y en verdad. Te habla tu amigo y tu hermano, el pastor Luis Guadalupe. Soy director del Centro Guay, ubicado en la Universidad Adventista de las Antillas, pero mi labor es para cubrir a todo Puerto Rico con lo que tiene que ver con el espíritu de profecía. Además, soy profesor de teología y en esta hora me encuentro para compartir contigo la palabra de Dios. Tengo un gran privilegio de poder estar aquí con ustedes y les voy a compartir un tema súper interesante y más que interesante, edificante. Tiene que ver con asuntos del tiempo del fin. Y yo sé que muchos se preguntan acerca de tantas cosas que van a ocurrir antes de que Cristo venga, pero dentro de todos esos temas, yo quiero empezar introduciendo este tema diciéndote lo siguiente. Sabes que la palabra de Dios marca los eventos del tiempo del fin y te marca las señales del tiempo del fin y las señales de la segunda venida de Cristo, pero hay un objetivo más importante que saber esas cosas que van a ocurrir. Cuando te das cuenta y estudias, por ejemplo, Mateo 24, del sermón que presentó Jesucristo, sermón profético, con señales en el cielo y demás, cuando te das cuenta, la esencia de ese sermón es presentarte las señales, pero lo más importante es que te prepares. Es decir, las señales es para avisarte que van a ocurrir varias cosas, de lo cuales tenemos que estar tú y yo preparados. Por lo tanto, mi tema va a ir en torno siempre a la preparación espiritual que debemos hacer. Así que desde el arranque quiero mencionarte eso para que sepas que lo que vamos a estudiar, fascinante, pero que sepas que debe producir en nosotros ese deseo de prepararnos espiritualmente para poder gozar de las bendiciones que el Señor nos presenta en su palabra. ¿Está bien? Te quiero invitar para que podamos tener una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por esta oportunidad de poder presentar tu palabra y presentar este tema. Te pido por cada uno de los que escuchan este tema, que tú los puedas dirigir a través de tu palabra. Así te agradezco, Señor, dirígenos con tu Santo Espíritu. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos directamente al tema de hoy. Y el tema de hoy se titula El sello de Dios. ¿Habías escuchado antes acerca de este tema, el sello de Dios? O tal vez has escuchado la expresión de ser sellados para vida eterna. Bueno, el tema del sello de Dios, si yo te dijera que el sello de Dios no es solamente una cosa que a lo mejor tú te estás imaginando y que es varias cosas correlacionadas. Normalmente el tema del sello de Dios se ha marcado en un solo punto, pero la Biblia habla del sello de Dios mucho más amplio de lo que es enfatizar solamente un punto. Y por eso hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ver los escritos del espíritu de profecía y vamos a combinar toda esa información para poder de una vez y por todas entender a plenitud el tema del sello de Dios. ¿Está bien? El sello de Dios. Vamos a ir a la siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos en el tema del sello de Dios, tienes que entender primero que el sello de Dios lo podríamos catalogar en dos áreas generales. Primero, el sello de Dios ahora. Cuando digo ahora es en este momento, ¿ok? Antes de que ocurran todas las cosas finales, hay un sello de Dios. Y a eso lo vamos a colocar el sello de Dios, pero ahora. ¿Está bien? Ahora. Pero también hay un sello que la Biblia habla que tiene que ver con el tiempo del fin. Es decir, tiene que ver con un momento profético específico. Y es como una marca
que va a estar en aquellos que puedan cumplir con lo que dice la Sagrada Escritura. Así que, dos cosas, repito. Sello de Dios ahora, ¿cómo podemos adquirir el sello de Dios ahora? ¿Y en qué consiste ese sello de Dios ahora, como te lo estoy exponiendo? Pero también vamos a ver cuál es el sello de Dios en correlación al tiempo del fin, el cual nosotros también estamos viviendo. Vamos entonces con la primera parte del sello de Dios. ¿Ok? El sello de Dios ahora. Note, Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14 nos dice de la siguiente manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Ves por dónde vamos? Interesante. Dice la Sagrada Escritura que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuál ya desde el arranque, el versículo de Efesios 1, 13 y 14 nos está marcando que la Biblia habla también de un sello y que ese sello ha sido colocado específicamente en aquellos que han creído en él? Y no es creído de saber que Dios existe, de saber que Cristo murió en la cruz. No, no, no. Cuando la Biblia habla de aquellos que verdaderamente creen en él, es una creencia activa, una creencia de entrega y una fe viva que practica lo que el Señor habla. Por lo tanto, estamos hablando que los que han creído han pasado por un proceso de entrega al Señor, y como ese proceso genuino de entrega al Señor ha recibido el Espíritu Santo, y este versículo me dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, si estamos hablando de eso, que Dios nos selló con el Espíritu Santo, cuando aceptamos, ¿cuándo fue eso? Pues exactamente cuando usted escucha la palabra de Dios, escucha la verdad de la palabra de Dios y usted reflexiona en su vida y dice, yo necesito vivir el evangelio que he aprendido, necesito entregar mi vida a Cristo. Y cuando usted entrega su vida a Jesucristo, hay un proceso en la Biblia que marca un comienzo, un nacimiento espiritual, donde ocurre un evento también importante correlacionado con el Espíritu Santo. Y ese evento, de manera pública, se llama el bautismo. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando nosotros decidimos arrepentirnos y tomamos la decisión de bautizarnos, dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nota, ¿cuándo es que nosotros somos o recibimos el don del Espíritu Santo? Este versículo nos está diciendo claramente que es por medio del bautismo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y nos bautizamos con el bautismo verdadero que establece la Sagrada Escritura. Ahí recibimos el don del Espíritu Santo y según el versículo anterior de Efesios, ahí somos sellados para la redención. Nota que es bien importante el aceptar el camino de la verdad y tomar la decisión del bautismo nos lleva precisamente a recibir el don del Espíritu Santo, que en Efesios nos muestra como el sellamiento del Espíritu Santo, del cual te estoy hablando, que es el sellamiento de ahora, el que nosotros, tú y yo, podemos recibir en el mismo momento que genuinamente hemos decidido seguir a Cristo en espíritu y en verdad. Así que lo tenemos bastante claro con la Sagrada Escritura. Mira, más versículos acerca de eso que te estoy hablando, del sello a través del Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo. La palabra contristar se refiere a entristecer, ¿ok? No contristéis
contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Continúa, es una constante, es bien importante. Por eso te dije al principio que el tema del sello de Dios se ha marcado siempre en un solo evento, en un solo elemento, pero el sello de Dios es más amplio. Es un proceso espiritual donde el Señor nos va llevando a la convicción de la verdad de Dios y recibir el Espíritu Santo, que es el que finalmente nos convence de verdad, nos convence de pecado, nos convence de justicia, nos convence de juicio. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no tenemos dirección. Por lo tanto, no podremos recibir la otra función o la otra fase del sello de Dios. Así que repito, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Otro versículo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22, mira lo que dice. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, y el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, ese sellamiento importante es un sellamiento, es una primera fase de ese proceso de sellamiento que ningún ser humano puede eludir ni dejar a un lado, porque es parte del crecimiento espiritual que cada ser humano que quiere ir al reino de los cielos debe tener, el sello del Espíritu Santo. Es decir, sin este sello, familia querida, sin este sello es imposible recibir la salvación. Es decir, usted busca en Marcos 16:16, Jesús dijo a los discípulos, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. Nota cómo Jesús habla del bautismo. El bautismo no es una opción. El bautismo no es algo que, si quiero, si no quiero. El bautismo es un camino que todos debemos recorrer naturalmente, porque es la aceptación pública donde yo digo, Dios es mi Dios, Jesús es mi Salvador y quiero seguir su voluntad. Y entonces cuando hacemos lo del bautismo, entonces viene el don del Espíritu Santo, por lo cual vamos a ser sellados para la redención. Así que sin eso, mira cuán importante es el bautismo y el sello del Espíritu Santo, que Jesús también dijo en Juan capítulo 3 y versículo 5, dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que tiene que ver con el bautismo, y del Espíritu, que es el resultado del bautismo cuando sales del agua. Recuerda a Jesús cuando se bautizó en el río Jordán, dice la Escritura que cuando él salió del agua, bajó el Espíritu Santo y se posó sobre él. Por eso Hechos capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro les dice a los que le estaba predicando, arrepentíos y bautícese para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, todos estos versículos se unen de manera poderosa para darnos un mensaje. Jesús aquí en Juan 3:5 nos está diciendo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo, es decir, vamos primero, sin el bautismo, no puedes ver el reino de los cielos, porque el bautismo te lleva al don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el sello del Espíritu Santo. Y eso la Escritura en Efesios nos está diciendo que nos sella para la redención. Si tú y yo queremos llegar al reino de los cielos, nosotros tenemos, ya yo tomé la decisión hace mucho tiempo atrás de bautizarme y recibir el don del Espíritu Santo, del cual me ha dirigido hasta este momento. Pero si todavía tú no lo has hecho, tú necesitas buscar de la palabra, necesitas aprender más de la Sagrada Escritura, tomar una decisión genuina con el Señor y bautizarte, como dice la Escritura, para que puedas recibir el sello del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Así que vemos lo importante que es. Ahora yo quiero presentarte lo que dice
Elena de White, en Mensajes Celestos, tomo 1, en la página 394 y el párrafo 2, acerca de esto. Noten lo que dice. Así como la cera es ese material que se utiliza para hacer velas, o se utilizaba en los tiempos antiguos para sellar una carta, ponerle como una pega para que la carta no fuera enviada abierta, sino que estuviera cerrada y sellada. Entonces dice ella, así como la cera recibe la impresión del sello, ¿está bien cómo está haciendo la ilustración? Así el alma ha de recibir la impresión de nada más y nada menos que del Espíritu de Dios. Notamos, vuelvo y repito la cita, así como la cera recibe la impresión del sello, así el alma ha de recibir la impresión del Espíritu de Dios y ha de retener la imagen de Cristo. Si la imagen de Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros estamos incompletos. Pero ¿quién es el que opera eso en nosotros? Es el Espíritu Santo. Y si no estamos sellados con el Espíritu Santo, no podemos recibir ese carácter de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo recibimos ese sello? Recuerda bien, a través del bautismo genuinamente, donde decide seguir a Cristo en espíritu y en verdad. Así que Elena de White, dirigida por el Señor, inspirada por el Señor, nos trae esta cita muy, muy importante. Vamos a ver más citas que son muy reveladoras en cuanto a este tema. Así que el sello de Dios, familia querida, de ahora estamos hablando que es cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Así que ese, por decirlo así, el primer paso importante de lo que es el sello de Dios. El sello de Dios no es solamente una cosa. El sello de Dios viene en varios pasos, y el primer paso viene cuando recibimos el don del Espíritu Santo y somos sellados con el Espíritu Santo para la redención. Así que esa es la primera parte. El Espíritu Santo es el sello que podemos recibir ahora, en este momento. Si tú todavía no has tomado la decisión del bautismo, te invito a que la hagas, porque con eso recibirás el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene entonces ahora? ¿Cuál es la otra cosa que habla la palabra de Dios acerca del sello del Dios viviente en el tiempo del fin? Pues vamos a tocar ese tema ahora. Vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a materia más sólida. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y versículos 2 y el versículo 3, mira cómo dice, presta atención. Dice Juan, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. De donde sale el sol es el este, ¿ok? El este, el lado este. Por lo tanto, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Nota que ahora aparece otra vez aquí el asunto del sello. Tenía el sello del Dios vivo, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. ¿A quiénes van a sellar en sus frentes? A los siervos de Dios. Te estoy marcando estas palabras porque son claves para el entendimiento. Aquí no se está sellando a cualquier persona. Aquí el sellamiento va a ser para aquellos que son siervos de Dios. O sea que el sellamiento no es para todo el mundo. Son para los que ya son siervos de Dios. Nota, así que el sello del Dios vivo, lo traía un ángel que venía de donde sale el sol y pidió, no hagáis, le dice a los otros ángeles, no hagáis daño a la tierra hasta que hayamos sellado. O sea que hay un momento específico donde ese ángel va a sellar a los siervos. O sea que hay unas características que debes tener para poder ser
candidato para el sello del Dios vivo del cual te estoy hablando ahora. ¿Ok? Vamos a seguir. Si este otro sello, ya discutimos el primero, que era el bautismo y el Espíritu Santo cuando lo recibes, era sellado con el Espíritu Santo. Está bien, pero ahora estamos en esta parte. Este otro sello, es importante que sepas que, fíjate que, mira, dice, este es otro sello. Porque si son siervos de Dios, significa que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Este sello del cual te voy a hablar ahora, si tú no eres siervo de Dios, es decir, en otras palabras, si todavía no has decidido el paso del bautismo para recibir el Espíritu Santo, tú no eres candidato para el sello del cual te voy a hablar ahora. Porque uno trae al otro. El primero es importante y es imposible llegar al reino de los cielos sin ese sello. Por lo tanto, lo primero del cual te hablé del Espíritu Santo es el primer paso para el que ahora te voy a hablar. Lo he enfatizado mucho, lo he repetido mucho porque quiero que quede sumamente claro. Quiero que lo entiendas porque al final de esto es para salvación eterna. Así que este sello del cual Apocalipsis 7 habla que el ángel tenía un sello del Dios vivo y que pidió que no se destruyera a nadie en la tierra ni nada hasta que fueran sellados, pues este sello es colocado solamente a los que son siervos de Dios. Por lo tanto, estos siervos de Dios ya han recibido el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo usa la Biblia el simbolismo de una señal en la frente? Porque notamos que en el Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, dice hasta que hayamos sellado en sus frentes. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Será algo específico? ¿Cómo se marca? ¿Eso es algo visible o no es visible? ¿Es un chip que van a poner a las personas o no es un chip? ¿Qué es? ¿O cómo la Biblia nos puede explicar el simbolismo de lo que es el sello puesto en la frente? Y no solamente va a ser en la frente, también la Sagrada Escritura nos va a hablar de la mano, ¿ok? Así que la frente, en los frontales, donde está más arriba de los ojos, la Biblia utiliza esos términos. Ahí, en la frente, el Señor pide que el sello va a ir ahí. Pero ¿qué hace una cosa aquí puesta? ¿Será que tendrá poder? ¿O a qué se refiere? Vamos entonces a entender este tema de lo que es el sello de Dios colocado en la frente y luego en la mano también. ¿Qué significa todo eso? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8. Mira lo que aparece aquí. Y estas palabras que yo te mando hoy, y cuando te das cuenta el contexto de los versículos anteriores, están hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de eso que el Señor ya le había entregado al pueblo acerca de los 10 mandamientos. Y dice, y estas palabras, es decir, los 10 mandamientos que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y mira ahora la indicación. Y las atarás como una señal. Y nota que te puse en rojo la palabra señal, porque ahorita te voy a explicar que la palabra señal y la palabra sello tienen una relación y hasta un sinónimo. Ya te lo adelanté. Se usan sinónimamente. Así que dice el versículo 8 aquí, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Es decir, en esta parte aquí, en la frente. Pero ¿cómo tú vas a poner los 10 mandamientos aquí? En la frente, guindando aquí. Pues déjame decirte, para el pueblo judío, ellos tomaron esta indicación de manera literal. Lo que yo te estoy enseñando en esta foto es para que tú veas cómo el pueblo judío por años ha entendido que ese mandamiento es, y en esa cajita que ellos tienen, que se amarran con una tira de cuero, dentro ahí ellos tienen
como un papelito donde aparecen todos esos mandamientos ahí metidos. Entonces ellos se los amarran y se los ponen en la frente para cumplir eso. Pero no solamente eso, sino en la mano izquierda se lo colocan, porque también en la Biblia habla de colocar no solamente en la frente, sino en la mano. ¿Notas? Entonces, estas cosas son importantes que las sepamos y que las podamos entender, porque el pueblo de Dios lo ha hecho literalmente, como una señal literal. Pero ¿será que la Biblia está hablando literalmente que nos coloquemos ahí? ¿O tiene que ver con grabarlo en nuestra mente y ponerlo por obra? De eso vamos a ver cómo podemos aplicar. Por ejemplo, el sello de Dios está vinculado, familia querida, con la ley de Dios. Mira lo que dice Isaías 8:16. Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Ok? Bien importante. Sella la ley entre mis discípulos. Éxodo 13:9 también dice, y te será como una señal sobre tu mano. Fíjate, sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, es decir, la frente, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Nota que cuando nos damos cuenta, ¿qué poder tiene el que yo ponga los 10 mandamientos en un artefacto, me lo amarre aquí, me lo agarre en la mano? No tiene un poder a menos que yo internalice en mi mente, en mi convicción, en entender y en decidir que debo obedecer esos mandamientos. Entonces, el simbolismo de la mente lo que significa es que el sello de Dios, que está vinculado con los mandamientos, va a ser puesto en nuestra frente y en nuestra mano. ¿Por qué razón? Porque lo que nos quiere decir la Escritura es que el sello tiene que llevarnos a obedecer lo que implica ser sellados por parte de Dios. Así que la mente significa ese lugar donde tomamos decisiones, donde finalmente decidimos hacer la voluntad de Dios y obedecerle en todo lo que Él pide. Entonces el simbolismo de ponerlo en la mano significa, la mano siempre ha significado mano de obra. Es decir, ponerlo en la mano es poner por obra lo que en tu mente ya has aceptado como mensaje de Dios. Así que eso es bien importante que lo tengamos sumamente claro. Vamos a ver. Miren varios versículos. Vamos a ver lo que implica el sello de Dios. Éxodo 31:13 dice, guardad mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Yo me voy a detener un poquito aquí. Mira hasta dónde hemos llegado. El sello de Dios comienza con una decisión de entregar mi vida a Cristo a través del bautismo. Primer paso. Recibimos el don del Espíritu Santo y la Biblia me dice que somos sellados con el Espíritu Santo para la redención. Primer paso importante. Pero hay otro sello que va a ser puesto, como dice Apocalipsis, solamente en la frente de los siervos de Dios. Si son siervos de Dios es porque ya decidieron por Cristo, es porque ya recibieron el Espíritu Santo. Y ya llegamos a ese versículo para que entiendas que el sello de Dios está relacionado con los 10 mandamientos y específicamente el sello de Dios está bien enmarcado en un mandamiento que se llama el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del día sábado como día de reposo. Yo quiero ahora hacerte un llamado, porque si tú quieres saber más acerca de este tema del sello de Dios, te invito para que puedas ver el próximo tema donde voy a continuar con este tema, porque todavía falta una información importante. La promesa de Emanuel, que venía un niñito a nacer, se cumplió en Jesucristo, el Salvador del mundo.
Y solamente los magos del Oriente estaban pendientes de ese momento. Y nosotros estamos pendientes de la segunda venida de Jesús. Escuchemos esta lindo coro. Oh, pueblecillo de Belén, que sea de bendición para usted. Oh pueblecillo de Belén, durmiendo en dulce paz, los astros brillan sobre ti con suave claridad. Mas en tus quietas calles hoy surge eterna luz y la promesa de amor se cumple en Jesús. Al niño que ha nacido, el coro celestial entona con sonora voz un cántico triunfal. El santo nacimiento, estrellas proclaman, a Dios dedicarlo, honor y gloria dar. El santo niño de Belén es nuestro Salvador. Porque en su sangre perdona el mal con tanto amor. Unimos nuestras voces al coro angelical y proclamamos su gloria celestial. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Ya nos tenemos que despedir, pero tenemos que anunciarle algo muy importante. Marilis, ¿qué tenemos que anunciar para la próxima semana? La próxima semana tenemos un programa especial ¿Ah, donde sí? va a haber un programa específico de Navidad. Así mismo es. El Así nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. que, sí, no se lo pierda porque va a tener bendición del cielo. Y también, no se olvide que nos puede contactar por diferentes partes de la red. ¿Dónde? ¿Dónde, Marilis? ¿Por qué lugares nos pueden ver? Nos pueden ver por el canal de YouTube, Yediael, y también por nuestra página de Facebook, Yediael, y por la página de Bethesda 1, la Iglesia Adventista de Bethesda 1. Así es. También le damos gracias al Pastor Guadalupe por su tema, que también haya sido de bendición para todos. Así que todos nosotros Los esperamos. los Los esperamos.